¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas gustarle a una mujer, menos interesada parece estar? Le escribes, respondes rápido, buscas temas de conversación, haces todo bien. Y aún así algo no encaja. Ella tarda en responder, se muestra distante. Y tú terminas preguntándote, ¿qué estás haciendo mal? Pero aquí viene lo extraño. En el momento en que decides alejarte un poco, dejar de insistir, enfocarte en tu vida, algo cambia. De repente ella aparece, responde más rápido, inicia conversación, incluso parece más interesada que antes. No es casualidad, no es suerte y tampoco es magia. Es psicología. Y hoy vas a entender exactamente qué está pasando detrás de ese comportamiento. Porque cuando comprendes este principio, tu forma de relacionarte cambia por completo. La mayoría de los hombres cometen el mismo error sin darse cuenta. Creen que para atraer a una mujer necesitan darle más atención, más tiempo, más energía. Piensan que estar siempre disponibles es una ventaja, que responder al instante demuestra interés, que escribirle constantemente mantiene la conexión viva. Pero en realidad, todo eso produce el efecto contrario. Cuando tú estás siempre ahí, sin ningún tipo de espacio, sin misterio, sin límites, dejas de ser un reto. Y lo que no representa un reto pierde valor emocional. No porque tú no valgas, sino porque la percepción cambia. La mente humana funciona de una manera muy particular. No se siente atraída por lo que ya tiene asegurado, sino por lo que puede perder. Cuando una mujer siente que ya te tiene completamente disponible, que no importa lo que haga porque tú seguirás ahí, algo dentro de ella se relaja demasiado. Ya no hay tensión emocional, ya no hay curiosidad, ya no hay necesidad de invertir. Y sin inversión emocional, la atracción empieza a desaparecer lentamente. Aquí es donde muchos hombres caen en un ciclo peligroso. Notan que ella se aleja un poco y en lugar de mantener su valor, hacen lo contrario. Intentan compensar, escriben más, preguntan más, buscan atención con más intensidad. Sin darse cuenta están confirmando algo, que su mundo gira alrededor de ella. Y cuando eso ocurre, la dinámica cambia completamente. Tú dejas de ser alguien interesante y te conviertes en alguien predecible. Y lo predecible no genera emoción, no genera deseo, no genera obsesión. Porque la atracción no nace de la comodidad absoluta. Nace de la tensión, de la incertidumbre, de no saber exactamente qué va a pasar. Cuando todo es obvio, cuando todo es seguro, cuando todo está garantizado, la emoción desaparece. Y sin emoción, no hay conexión real. Por eso entender este error es clave. No se trata de hacer más, sino de dejar de hacer lo que destruye tu valor sin que te des cuenta. Porque muchas veces no es que estés haciendo poco, es que estás haciendo demasiado. Ahora imagina que algo cambia en tu comportamiento. No porque estés jugando, sino porque decides recuperar tu enfoque. Dejas de responder al instante. Ya no estás disponible en todo momento. Y empiezas a priorizar tu tiempo, tus objetivos, tu vida. No desapareces por completo, pero tu presencia deja de ser constante. Y es aquí donde ocurre algo interesante. En su mente empieza a generarse una pequeña incomodidad. Antes todo era predecible. Sabía que ibas a estar ahí, que ibas a responder, que ibas a buscarla, pero ahora ya no es tan seguro. Y cuando la certeza desaparece, aparece la duda. Empieza a preguntarse qué cambió. Si hiciste algo diferente, si perdiste interés, si hay alguien más ocupando tu atención. No necesita pruebas, porque la mente llena los vacíos por sí sola, y casi siempre lo hace creando escenarios que aumentan la intensidad emocional. Esa incertidumbre activa algo muy poderoso, la necesidad de entender, de recuperar el control, de volver a sentir esa seguridad que antes tenía contigo. Y sin darse cuenta, empieza a invertir energía mental. Piensa más en ti, revisa si estás conectado, recuerda conversaciones pasadas buscando señales. Lo que antes no requería esfuerzo, ahora se convierte en un pequeño desafío interno. La clave aquí no es ignorar por ignorar, es el cambio en la dinámica. Pasas de ser alguien completamente accesible a alguien que no se puede predecir fácilmente. Y lo impredecible tiene un efecto magnético en la mente humana, porque obliga a prestar atención, obliga a pensar, obliga a sentir. Y cuanto más piensa en ti, más presente te vuelves en su mundo. Lo interesante es que tú no hiciste nada extraordinario. No dijiste frases mágicas, no cambiaste tu personalidad, no intentaste impresionar más. Simplemente dejaste de estar siempre disponible. Y ese pequeño ajuste fue suficiente para cambiar cómo te percibe.
Porque cuando alguien ya no siente que te tiene asegurado, empieza a valorarte de otra manera. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque ahora hay algo que no puede controlar completamente. Y eso despierta interés. A partir de ese punto, el proceso se intensifica. Lo que comenzó como una simple duda, se transforma en algo más profundo. Empieza a notar tu ausencia en momentos donde antes estabas presente. Y esa ausencia pesa más que toda la atención que le dabas antes. Porque lo que falta se siente más que lo que siempre estuvo. Sin darse cuenta, comienza a reconstruir tu imagen en su mente. Recuerda detalles, momentos, conversaciones. Pero ahora los ve desde otra perspectiva. Ya no eres simplemente alguien disponible. Eres alguien que puede irse. Alguien que no está garantizado. Y eso cambia completamente el impacto emocional. Empieza a buscar excusas para interactuar contigo. Tal vez responde más rápido. Tal vez inicia conversación. Tal vez muestra más interés del que mostraba antes. Pero lo importante no es lo que hace externamente, sino lo que está pasando internamente. Tú ocupas más espacio en su mente. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan otra vez. En el momento en que sienten ese cambio, vuelven a lo mismo. Regresan a la sobredisponibilidad, a la atención constante, a la necesidad de asegurar la conexión. Y sin darse cuenta, rompen el efecto que habían creado. Porque la obsesión no nace de tener todo, nace de no tener suficiente. Cuando alguien no puede predecirte completamente, cuando no puede tener acceso total a tu tiempo y atención, su mente se queda enganchada intentando resolver ese vacío. Y ese intento constante de entender, de acercarse, de recuperar control, es lo que poco a poco se convierte en una forma de obsesión. No porque la forzaste, no porque manipulaste directamente, sino porque cambiaste la dinámica hacia algo que genera emoción, incertidumbre y valor real. Pero hay algo que debes entender con total claridad, porque aquí es donde la mayoría falla incluso después de haber visto resultados. Esto no se trata de ignorar como una táctica vacía, ni de desaparecer por inmadurez o por querer castigar. Cuando haces eso, la energía se siente forzada, artificial, y tarde o temprano se rompe. La verdadera diferencia no está en ignorar, está en el valor que proyectas cuando no necesitas estar presente todo el tiempo. Un hombre que tiene una vida llena no tiene que fingir ausencia. Su ausencia ocurre de forma natural. Tiene objetivos, responsabilidades, disciplina, cosas que realmente le importan. No está pendiente del teléfono esperando un mensaje. No mide su valor en base a la atención que recibe. No gira alrededor de una sola persona. Y esa mentalidad cambia todo, porque cuando tú no necesitas validar constantemente la conexión, transmites algo mucho más poderoso que cualquier estrategia: independencia. Y la independencia es atractiva porque muestra que tu mundo no depende de nadie más. No estás rechazando, no estás jugando, simplemente estás eligiendo cómo usar tu tiempo. Esa diferencia es clave. Cuando eliges, tienes poder. Cuando necesitas, lo pierdes. La mayoría de los hombres no pierde atractivo por falta de cualidades, sino por exceso de necesidad. Y la necesidad se nota en pequeños detalles. Responder siempre al instante. Buscar conversación sin motivo. Intentar mantener la atención a toda costa. Todo eso comunica lo mismo sin decirlo, que necesitas su aprobación. En cambio, cuando tu enfoque está en tu propio crecimiento, en tus metas, en tu propósito, tu comportamiento cambia automáticamente. Ya no reaccionas impulsivamente. No sientes urgencia por cada mensaje. No te desesperas por mantener la conexión activa, y eso crea un contraste fuerte con la mayoría. Ese contraste es lo que te separa, porque en un mundo donde todos persiguen, el que no persigue destaca. Y no porque haga algo extraordinario, sino porque hace lo que pocos tienen la disciplina de hacer: priorizarse a sí mismo. Y cuando alguien percibe eso en ti, entiende que tu atención no es algo que se regala fácilmente, es algo que se gana, y lo que se gana se valora mucho más. Al final, todo se reduce a un principio que casi nadie quiere aceptar. La atracción no se construye a través de la insistencia constante. No se trata de hacer más, de dar más, de estar más presente. Se trata de crear el tipo de dinámica donde tu presencia tiene peso, donde tu ausencia se siente, donde tu tiempo no es algo común, porque lo común aburre. Lo fácil se olvida, lo predecible pierde fuerza, pero lo escaso se desea. Cuando no eres completamente accesible, cuando no entregas toda tu atención sin filtro, cuando mantienes cierto nivel de misterio en tu comportamiento, obligas a la otra persona a invertir. Y esa inversión
es la base de toda conexión fuerte. Nadie se apega a lo que no le costó nada. La mente humana valora aquello que requiere esfuerzo, aquello que no está garantizado, aquello que puede perderse. Y cuando tú representas eso, sin necesidad de exagerar, sin necesidad de actuar, simplemente siendo alguien que tiene estándares, te vuelves diferente, no porque estés jugando con reglas ocultas, sino porque entiendes cómo funciona la percepción. Y cuando entiendes eso, dejas de perseguir validación y empiezas a construir valor real. Ahí es donde cambia todo, porque en ese punto ya no necesitas técnicas para llamar la atención. Tu forma de vivir, tu enfoque, tu disciplina, hablan por ti. Y sin darte cuenta, pasas de ser alguien que busca interés a alguien que lo provoca. Al final del día, todo esto se resume en una idea simple, pero incómoda para la mayoría. No necesitas hacer más para atraer, necesitas dejar de hacer lo que destruye tu valor. Porque cuando corres detrás, cuando das atención sin límites, cuando intentas asegurar a alguien constantemente, lo único que logras es perder el impacto que podrías tener. Pero cuando entiendes el poder de tu ausencia, cuando aprendes a controlar tu disponibilidad, cuando dejas de reaccionar por impulso, algo cambia. Tu energía se vuelve más sólida, más firme, más difícil de ignorar. Ya no estás buscando ser elegido. Te conviertes en alguien que elige, y esa es la verdadera diferencia. No se trata de ignorar por juego ni de manipular emociones. Se trata de convertirte en alguien que no necesita perseguir, porque tiene un camino claro, una vida que construir y estándares que respetar. Y cuando operas desde ese nivel, la atracción deja de ser algo que fuerzas y se convierte en algo que ocurre. Porque la realidad es esta: cuando dejas de correr detrás, cuando te enfocas en ti, cuando entiendes tu valor, las personas correctas empiezan a acercarse por sí solas. Y ahí es donde ganas. Si quieres dominar este tipo de mentalidad, entender la psicología que pocos conocen y convertirte en un hombre que naturalmente atrae sin perseguir, suscríbete ahora a Psicología Masculina, porque aquí no aprendes a impresionar, aprendes a tener el control.